Como les anunciábamos, el miércoles se estrenó la obra Cómo volver al futuro, una obra que tiene varios atractivos previos. Uno de ellos es que está protagonizado por dos figuras fundamentales del Teatro Nacional, como son José Pepe Sosa y Diana Sanz, que además recientemente fue premiada por su trabajo, y una mezcla con el elenco del Teatro Nacional chileno y una dupla que también está bastante activa porque están con una temporada en Matucana 100 con montajes de la compañía Bonobo. Hablo de la dupla del dramaturgo Pablo Mansi y la directora Andreina Olivarí, a quien tenemos al otro lado de nuestro teléfono. Andreina, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Estoy muy bien, muy Qué contenta bueno. de poder conversar contigo respecto a esta obra y cuéntanos, porque es Bonobo, pero no es Bonobo. La obra, Sí. sino que es más bien una colaboración de, uno podría decir, ¿cierto?, de los cerebros detrás de Bonobo, que son tú con Pablo Mansi, pero con el elenco del Teatro Nacional Chileno. Cuéntanos respecto a esta colaboración. Sí, bueno, fue una invitación del Teatro Nacional. Invitó al Pablo a escribir la dramaturgia, yo a dirigir el montaje, con un equipo de trabajo con el cual nunca habíamos trabajado en ninguna ocasión. Así que fue un desafío muy, muy grande. Y el Teatro Nacional nos dio como un pequeño estímulo para partir, que era que la obra tenía que tener o pensar la idea del agua. Esa fue como la gran palabra que nos metió en el problema. Bueno, y el agua es un elemento que está a lo largo de la obra, pero es un elemento, yo pensaría que es un síntoma, ¿no?, del problema al que quiere acercarse la obra, que es la pregunta por el presente y por la ausencia de futuro. De hecho, hay varias reflexiones que aparecen en el texto, ¿cierto?, especialmente en los diálogos que dice el personaje de Diana Sanz, que tienen que ver con cómo llegamos hasta acá, ¿no?, y en qué momento entregamos la idea del futuro. Cuéntanos por qué era importante para ustedes hablar de eso. Bueno, cuando se nos planteó este estímulo que te dicen la palabra agua, nos asustamos con Pablo porque encontrábamos que era como muy evidente o muy rápidamente uno tiene la idea, llega a esa idea social, ¿no es cierto?, cultural, que es la próxima guerra en el futuro va a ser por el agua. Entonces empezamos por ahí, cómo poder dar un poco vuelta esta idea cultural que se construye día a día del fin del mundo, con las películas hollywoodenses, que nos vamos a tener, los ricos se van a ir a otro planeta y acá van a quedar los pobres peleando por el agua, etcétera. Y ahí apareció algo que recién estamos pensando y que nos gustaría seguir explorando, que es la idea de futuro. Cómo dejar un poco de lado o problematizar este imaginario del fin del mundo permanente para entrar a pensar efectivamente el futuro y no sentir, ¿no es cierto?, que lo único que nos queda es el presente. Ahora, hay varias cosas que tienen que ver en la obra que de alguna manera nos remiten al presente actual, ¿no? Y algo que está pasando al otro lado del escenario. Ayer un poco, o sea, el día miércoles, perdón, en el estreno, había una especie de risa nerviosa respecto a algunos de los diálogos de la obra, y claro, de alguna manera es esa risa nerviosa de esto sería gracioso si no fuera cierto, ¿no? Porque nos duele pensar que de alguna manera sí, lo que la obra muestra, tanto en los diálogos del presente, entre comillas, como en los diálogos del pasado, entre comillas, pues la obra tiene esta doble narrativa, muy Bonobo, además, de estar contándonos lo que les sucede a los personajes actuales, diríamos, y al mismo tiempo están jugando con una metáfora del pasado. Tienen estas tensiones, ¿no? De alguna manera te explican cómo llegamos hasta acá. La pregunta es qué hacemos con eso, ¿no? Y ustedes optan por no poner una respuesta tampoco a qué hacemos con eso. Hablemos de ese criterio dramatúrgico. Sí, justamente es porque para nosotros es como que nos instalamos en un nuevo tema, ¿no es cierto? Veníamos con Bono, ya hemos ido en una línea de pensamiento súper continua.
Y esto es como una propuesta que recién para nosotros se está inaugurando y que por supuesto no podemos tener la respuesta del futuro, sino que más bien es como tratar de hacer una obra que ojalá nos despierte las ganas de decir que el futuro sería, o jugar a que el futuro es lo único que no tendría dueño en este minuto, porque sencillamente no ha pasado. Entonces, y para eso, claro, lo que teníamos a la mano y a lo que nos podíamos aferrar como primer acercamiento es esa construcción un poco histórica de en qué minuto hasta del pasado al presente sentimos que todo ya tiene un dueño y todo tiene un propietario. Entonces es como una obra de pie de inicio que nos gustaría seguir trabajando y pensando. Conversamos con Andreina Olivarí, directora de Cómo Volver al Futuro, que está en la cartelera del Teatro Nacional Chileno y en la sala Antonio Varas, desde el pasado miércoles y hasta el 22 de abril con funciones miércoles a sábado. Así que hay función hoy viernes y hay función mañana sábado y quedan 4 funciones la próxima semana. Esta obra fue escrita por Pablo Mansi, dupla colaborativa de Bonobo Teatro, que como yo decía además está como con una retrospectiva en Matucana 100 con 3 de sus obras, donde viven los bárbaros, no amarás y Temis, que viene la próxima semana. Y quería preguntar, Bonobo, de alguna manera el trabajo de ustedes en la compañía se caracteriza por reflexionar, con Pablo lo hemos hablado varias veces acá en el programa, por este sentido común bien pensante, ¿no? Esta mirada un poco progre que tenemos, de que creemos que somos buenas personas, de que creemos que corresponde cuidar al otro, que creemos, por supuesto, en la equidad de derechos humanos, esto hasta que nos toca. Eso es algo que cruza todas las obras de ustedes y ponen ahí a los personajes en dilemas morales muy difícil respecto a las expectativas que uno tiene respecto a su propia ética, luego a lo que sucede en el mundo real cuando uno se pone en una situación en donde tiene que salir de la zona de confort enfrentado a sus propios valores, ¿no? ¿Cómo sientes tú que eso dialoga con Cómo Volver a Futuro? Mira, dialoga harto, yo creo, porque nos tiramos hartos palos a nuestra generación, que creció con esta idea de que el agua se va a acabar, que el mundo se va a acabar, que el capitalismo está destruyendo todo, y cómo ha habido un grupo, ¿no es cierto?, que es de este grupo que tú mencionas, con estos valores más progres, que han intentado revertir esta situación. Y bueno, está muy también documentado, hay mucha literatura al respecto de eso, de esas acciones que nosotros hacemos para poder salvarnos a nosotros mismos y no sentir que estamos aportando a la destrucción. Y que sin embargo terminan siendo solamente acciones para quitarnos una culpa, y que también son acciones que tienen mucho que ver con privilegios también que tienen ciertas personas, pero tiene que ver con toda esa idea que está súper en boga, como de volver a la naturaleza, como si es que la solución que hay es como destruirlo todo, pero irnos para atrás, irnos a comprar un terreno, ojalá que tenga un río, una lagunita por ahí. Ojalá plantar las plantas y que el alimento crezca de la tierra, etcétera. Podríamos seguir. Y efectivamente eso es una acción bastante destructiva a todo lo que está ocurriendo, porque vuelve a ser una acción totalmente individual y que nada tiene que ver con el futuro y la construcción de otra sociedad. Claro, y ahí además ahí hay como un cruce epocal también, ¿no? Sí. Hay una escena donde se describe, hay una crisis entre el personaje de Diana Sanz, que es esta abuelita que va a un taller de planta y se encuentra con este montón de jóvenes muy progres, que tienen una mirada de la vida muy distinta a ella, y ella es absolutamente convencidamente socialista. Después sabemos por qué a lo largo de la obra, utópicamente socialista, diríamos, y cómo ella de alguna manera no entiende esta lógica juvenil, que además le parece que no tiene sentido en la construcción de un común, y yo creo que probablemente esa es la invitación que está haciendo la obra, ¿no? A reflexionar sobre la esperanza en lo común, en tiempos en donde el individualismo es lo que marca, ¿no? Sí, y la esperanza en lo común
y también tratar de romper ese imaginario que cuando uno habla de lo común, entonces son solamente pensar en una sociedad llena de ollas comunes, de filas terribles, de pobreza, que es un poco el imaginario que también se ha construido permanentemente cuando uno dice comunidad. También está teñido de, entonces esto significa un retroceso. ¿Por qué no pensar y cambiar, dar vuelta a ese imaginario, hacer una disputa más bien cultural, ¿no es cierto?, de pensar que ese futuro común puede ser con iPhone, puede ser con el uso de la tecnología en pos de lo público, de lo comunitario, y dejar atrás esa imagen de que todo lo público es una mierda, perdón por la palabra, que efectivamente lo es, pero también somos responsables de seguir construyendo esa idea. Ya eso apunta un poco. Sí, además futuro. Que creemos que la esperanza está ahí, ¿no? Ayer en entrevista con Malucha Pinto sobre un libro que sacaron algunos constituyentes hablábamos de eso. Bueno, ¿dónde sostenemos la esperanza hoy día? Y la esperanza está, creemos, esa fue como la conclusión que sacamos ahí, tiene que ver con poder encontrarnos en lo comunitario haciendo cosas que generan sentido. Y ahí preguntarte también por este ejercicio comunitario que a Pablo y a ti los saca del contexto de la compañía Bonobo y los pone a colaborar con otras organizaciones, en este caso el Teatro Nacional Chileno, con sus técnicos, con sus elencos, pero también allí, ayer decía el director del Teatro Nacional Chileno, el miércoles en la estreno de la obra, decía que esta obra además las había acompañado con otras áreas de la universidad y habían tenido que hablar con gente de medicina y con otras áreas. Cuéntanos cómo fue ese proceso. Sí, pues partimos como haciendo la entrevista a varios académicos y académicas en relación al agua. Y aprendimos mucho. Y finalmente nos dimos cuenta que el problema del agua no es tanto que no hay agua, es más bien el problema es el acceso al agua. El problema son los propietarios, los terrenos, quienes son dueños. Y eso nos dio un estímulo gigante para poder encauzar qué queríamos decir. Y también creo que fue muy significativo finalmente trabajar por primera vez en una instancia totalmente con platas públicas, con producción que está bajo el alero de lo público y que no es fácil, es súper complejo y que también nos incentivó mucho a pensar que cómo podemos ser agentes de cambio en estas instituciones que cuesta mucho poder sacar adelante cosas, porque efectivamente hay una permanente necesidad de destruir eso público. Claro que sí. Bueno, estás hablando en Radio Universidad de Chile, así que créenos que entendemos perfectamente desde donde estás haciendo la reflexión. Exacto. Lo público es una resistencia. Lo público como un espacio de encuentro, de diálogo, de lucha por el bienestar comunitario. Exacto. Lo es, pero también lo es ir al teatro. Y quería preguntarte también en estas primeras funciones, ¿no?, que ya llevan, Andreina, ¿cómo evalúas lo que ha sido la recepción de la obra? ¿Sientes que se está entendiendo lo que ustedes querían hacer? Mira, estoy hoy día en un día de reflexión porque ayer fue el estreno y fue la primera oportunidad que tuvimos público. Entonces varios de mis prejuicios se rompieron que yo tenía con la obra. Estoy pensando en varios detalles a arreglar. Estoy esperando que me llamen personas para que me den comentarios. Pero presiento que esta obra es una obra cortita, que también el mensaje no es complejo y que pasa rápido, y eso a mí me gusta porque siento que también es una obra más pública en ese sentido, y eso me agrada muchísimo. Sí, y además es una obra entretenida, porque pasan muchas cosas todo el tiempo y hay que decir que, y esta es mi pregunta final, ver ahí en tabla, ¿cierto?, a Pepe Sosa con Diana Sanz es un tremendo lujo. O sea, es como me imagino lo que tiene que haber sido para ti poder dirigir, especialmente la primera escena donde están los dos solos, poder trabajar con estos héroes, heroínas del Teatro Nacional. ¿Cómo evalúas también esa experiencia? Mira, lo que primero aprendí muchísimo, tenía mucho miedo y fue bien dificultoso. O sea, somos generaciones totalmente distintas y es hermoso cuando uno se tiene que enfrentar a otras ideas, a otras maneras de estudiar el texto, de pensar la dramaturgia, etcétera,
que nos llevó a discusiones bien interesantes y a tener que ponernos de acuerdo, que eso fue lo maravilloso y bueno, terminamos siendo muy amigos afortunadamente. Excelente. Bueno, entonces, pueden ir a ver esto que se llama Cómo Volver al Futuro. Recuerden que quedan solo 6 funciones porque es una temporada muy cortita. Muy cortita. En el Teatro Nacional Chileno. Esto está aquí al costado de La Moneda para que no se lo pierdan. A las 19:30 horas, miércoles a sábado, Cómo Volver al Futuro. Hemos conversado con su directora, Andreina Olivarín. Muchas gracias, Andreina, por este tiempo con Radio Universidad de Chile. No, a ustedes, pues. Muchas gracias. Que estén muy bien. Un abrazo. Ya, abrazo, chao. Nosotros vamos a la pausa, ya regresamos para seguir hablando de teatro acá en El Semáforo.